VM Radio presenta. Buenas tardes. Bienvenidos a una entrevista que se realizará a dos expertos en la materia sobre el tema de intergeneracionalidad rumbo al 2070. Nuestros invitados de hoy serán el maestro Noé Valdivieso Villanueva, asociado de población de UNFPA, y el licenciado César Rafael García Morales, director y fundador general de AVU-IAP, asesor UNFPA, y esta charla está organizada por la Dirección Nacional de Ciencias Sociales. Primero, me permito presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Les damos la bienvenida a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de Ciencias Sociales, así como al maestro Luis Bravo, coordinador de Comunicación y Medios Digitales de Campus Lomas Verdes. Sean ambos bienvenidos. A continuación, le damos el uso de la voz a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de Ciencias Sociales. Adelante, doctora. Muchas gracias, maestra Yasmín. Buenas tardes a todas y a todos. Pues sean todos bienvenidos a esta charla que la Universidad del Valle de México sostendrá con dos expertos en las dinámicas poblacionales, que nos vendrán a presentar una perspectiva de la necesaria convivencia intergeneracional que el país y el mundo tendrá que vivir en las próximas décadas. Hoy tenemos invitados de lujo, por supuesto, ambos expertos en los cambios que presenta la población derivados de su crecimiento y de los elementos externos como la pandemia, que inciden de forma en que tendrán que convivir las generaciones por su vínculo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Celebramos que con esta charla también fortaleceremos uno de los aliados estratégicos de la universidad, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, que nos ayudan sin duda en la preparación integral de nuestros estudiantes. Desde la Dirección Nacional de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de México, les damos la más cordial bienvenida y esperamos a contribuir a las reflexiones necesarias para entender el mundo actual. Sean bienvenidos, maestro Noé Valdivieso Villanueva y maestro César Rafael García Morales. Agradecemos su presencia con nuestra comunidad universitaria y, por supuesto, también agradecemos la presencia de todos y cada uno de nuestros estudiantes y nuestros docentes en preparación a nuestras actividades. Muchísimas gracias, sean bienvenidos y buenas tardes. Agradecemos también sus palabras y, como decía, que en esta ocasión tenemos dos expertos en el tema que hoy nos convoca, como lo demuestra su gran experiencia, por lo que me permito leer su semblanza. En primer lugar está el señor Noé Valdivieso Villanueva, que es candidato a doctor en estudios de población por el Colegio de México. También es maestro en la misma área por el Colegio de la Frontera Norte y es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Ha asesorado a instituciones de la administración pública y de la iniciativa privada. Además, ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil en temas sociodemográficos, salud, políticas públicas, fortalecimiento de capacidades institucionales, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos con impacto directo en las poblaciones, con énfasis en el acompañamiento para asegurar el cumplimiento de acuerdos internacionales tanto en México como en el extranjero. Actualmente es asociado nacional del Programa de Población y Desarrollo en el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, donde trabaja comprometido para promover el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo para garantizar que nadie se quede atrás. Específicamente, su interés se centra en las poblaciones social e históricamente excluidas con mayores condiciones de vulnerabilidad, tales como niñas, niños, adolescentes, personas mayores, poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como la comunidad LGBT y más.
basado en la articulación de metodologías cuantitativas y cualitativas. Liderea proyectos sobre temas sociodemográficos, envejecimiento poblacional, sistema de cuidados, salud sexual y reproductiva, VIH-Sida y sobre el embarazo no planificado entre adolescentes, bajo las perspectivas sociodemográficas de derechos humanos, intergeneracional, interculturalidad y de género. Sea usted bienvenido, maestro Valdivieso. Por su parte, está el maestro César Rafael García Morales, que es director y fundador general de AVU-IAP, es un hub de innovación para el envejecimiento. Es asesor de UNFPA y es en el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Envejecimiento y Vejez. Es editor del exhorto para la ratificación de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores con el Senado de México. También es creador de 60 líderes mayores, modelo de empleabilidad 60 y más, carrera plateada y guía de la inclusión y no discriminación por edad de la CCE y el Pacto Mundial. También es articulador de la economía plateada colombiana y conferencista en Colombia, Brasil y México. Sea usted bienvenido, maestro César Rafael García Morales. Sin más preámbulo, damos el uso de la voz al maestro Luis Bravo, coordinador de la licenciatura de Comunicación y Medios Digitales de Campus Lomas Verdes, quien se encargará del desarrollo de la entrevista. Adelante, maestro Bravo. Muchísimas gracias, maestra Yasmín. Agradecemos mucho a nombre de toda la comunidad universitaria su presentación, de la doctora Elvira y pues de todo el staff de VM Radio que tiene a bien a convocar a nuestra comunidad y a todo el público que nos puede seguir, obviamente, a tener estas charlas que por supuesto vienen a enriquecer pues lo que es la preparación académica de nuestros estudiantes y entender también pues que el aprendizaje no solamente está en las cuatro paredes del aula y para ello pues tenemos, ya lo dijeron bien, ya pudimos escuchar las presentaciones de nuestros invitados de lujo, expertos en este tema que seguramente nos van a ayudar y nos van a ilustrar y a entender esta evolución de la sociedad. Me voy a permitir nuevamente agradecer a Noé Valdivieso la presencia y el haber aceptado la invitación, de la misma manera para César García, para que podamos empezar esta charla y que toda nuestra comunidad y el público externo que también pueda seguir esta transmisión, pues tengan la oportunidad de nutrirse de este tema, que estoy seguro que en esta evolución y transformación que tiene nuestra sociedad, pues muchos tendremos muchas dudas sobre estos nuevos términos, estas nuevas tendencias. No sé si sea el término correcto para referirme, pero para empezar, como decimos comúnmente, abrir boca y poder ir poniendo el tema sobre la mesa. La primera pregunta creo que obligada sería, ¿qué es la intergeneracionalidad? ¿A qué nos lleva? ¿Qué debemos entender por ello? No sé si Noé Valdivieso o César sean quienes vayan a tomar la palabra para responder esta primera pregunta, pero los escuchamos obviamente con atención. Claro que sí, muchas gracias también por esta oportunidad de compartir con todos ustedes, pues una temática que es muy importante y sobre todo, como bien nos compartes, es de interés, sobre todo pensando en diferentes escenarios en el corto y mediano plazo. Con gusto, bueno, creo que el término de intergeneracionalidad nos lleva pues a reflexionar sobre diferentes elementos que estamos hablando cuando hablamos de generaciones. Quisiera igual, por supuesto, ir iniciando esta charla mencionando algo que es muy importante. UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, tiene un expertise de más de 50 años trabajando a favor de los derechos de la población. Y este derecho, pues, precisamente ha puesto al centro a la población para garantizar el desarrollo sostenible. Pero sabemos que estos diferentes temas trascienden al tiempo actual. Nos hace reflexionar cómo vivían las personas cuando estábamos en la década de los 20, los 30, los 50, cómo la vamos a vivir en las siguientes décadas. Cuando hablamos de intergeneracionalidad, estamos hablando de una convivencia entre generaciones, entre cohortes,
Sabemos que actualmente somos afortunados porque vivimos 5 generaciones de forma conjunta. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos convivir y trabajar de forma más estratégica, cohesionada, que tengamos una forma de solidaridad entre las generaciones. Es decir, estamos hablando con personas, transitamos desde las niñeces más tempranas, adolescencias, juventudes, ser personas mayores, entre otras. Podemos ver algunos enfoques, sí, desde la salud, por ejemplo, ¿no? De un término más de edad, pero también las generaciones tienen un efecto y lo planteamos más desde la perspectiva demográfica. Entonces, esta transición que estamos haciendo entre generaciones nos lleva a ver y a reflexionar cómo, como población, como individuos que conformamos la población, estamos viviendo todas estas transiciones. Si lo vemos desde una perspectiva individual, pues hablamos precisamente de cómo vamos transitando desde la niñez, cuando entramos por primera vez a la escuela, cuando tenemos el primer empleo, la primera unión, diferentes eventos que van pasando a lo largo de la vida. En una forma muy general, este tema de intergeneracionalidad implica una revisión y una reflexión sobre cómo estamos conviviendo como generaciones, qué impacto tiene a favor del desarrollo de las personas y que nos lleve justo a pensar, bueno, cómo podemos ir anticipando algunos cambios cuando las generaciones que tengan un impacto para el futuro de las siguientes generaciones. Un poco va así inicia esta conversa, pero por supuesto también podemos escuchar a César, nos puede abordar un poco también el tema desde su perspectiva. Claro que sí, Noé, pues muchas gracias por la invitación al equipo de VM. Un saludo pues para todo el equipo pues de directores, ¿no? En la parte también de responsabilidad social empresarial, a Linda, ¿no? Desde la parte del corporativo. Pues un placer para mí, ¿no? Compartir y sobre todo con Noé, un colega pues ejemplar en el tema, con el cual pues creo que estamos pues sacando, ¿no? Esta balón del estadio en sentido pues de visibilizar, concientizar, ¿no? En temas de envejecimiento, vejez, intergeneracionalidad. Es un tema, es un concepto muy nuevo, muy complejo, ¿no? Yo pues voy a platicarles un poquito de las acciones con corporativos y lo que hemos estado desarrollando a lo largo de la charla, pero a manera de introducción creo que es importante mencionar los conceptos principales, ¿no? Porque hemos estado hablando de intergeneracionalidad, pues desde una perspectiva ahorita de diferentes generaciones, que ahorita pues convivimos casi con 5 generaciones, pero creo que uno de los temas más importantes que es justo del cual soy asesor del Fondo de Población, que es envejecimiento y vejez, es el tema que nos trae hoy aquí, porque pues seguramente vieron el título, dice intergeneracionalidad rumbo al 2070, ¿no? Y creo que también es importante platicar el por qué le pusimos 2070 hoy, ¿no? Existen ya las proyecciones actuales de CONAPO, ¿no? Las cuales nos mencionan que el número de personas mayores, ¿no? Se va a triplicar, ¿no? Ya sabíamos que se iba a duplicar, ¿no? En las siguientes décadas, pero no teníamos la certeza en proyecciones de que este número se triplicaba, ¿no? Si bien este número no se va a quedar ahí en un 30%, va a llegar al 38%, ¿no? En el 2090. Y es importante mencionar que los conceptos principales, para aquí acabar mi introducción, de los cuales vamos a estar hablando, pues sí, son estas proyecciones rumbo al 2070, pero pues el envejecimiento, que es este proceso desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? No pensemos que este envejecimiento es cuando somos una persona mayor, porque esa es la etapa de la vejez, después de los 60 años, y pues por supuesto vamos seguramente a tocar el tema de longevidad, que tiene una relación directa con la esperanza de vida. Entonces, esto nada más a manera de introducción, ¿no? Para que entendamos este concepto un poquito rebuscado, ¿no? Pero que al final pues va a definir, ¿no? El rumbo de la productividad de las empresas, la longevidad de las empresas, las oportunidades laborales y pues por supuesto los negocios del futuro. Entonces, pues yo aquí dejaré un poco la introducción porque tenemos muchísimo de qué hablar.
Muchísimas gracias a Noé y a César, pues, por ponernos, vamos a decirlo así, sobre la mesa los primeros planteamientos para que nos vayamos como sintonizando, ¿no? Con este tema. Y ahorita algo de lo que mencionaron y que me llamó poderosamente la atención, hablan ustedes de que actualmente tienen que convivir o estamos conviviendo aproximadamente 5 generaciones. Y yo no pude evitar, vamos a decirlo así, de pensar qué papel juega y desde la perspectiva que tienen ustedes, lo que ustedes están trabajando, es inevitable al convivir 5 generaciones pensar en las consecuencias y en los efectos que históricamente han tenido precisamente esta convivencia, los choques generacionales, ¿no? ¿Qué efectos, qué consecuencias, cómo se deben de manejar para que esto pues no sea un obstáculo en el desarrollo de la sociedad, para que esto no sea una barrera que ponga obstáculos en la comunicación y en la evolución, en la convivencia social que tienen estas 5 generaciones? ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Qué papel desempeñan ustedes en la representación que tienen ustedes de estas asociaciones o instituciones? Y cómo pues sí, cómo se puede contrarrestar esto para sacarle más bien una oportunidad, vamos a decirlo, en lugar de que sea un obstáculo, como lo mencionaba anteriormente. Buenísimo, muchas gracias, Luis. Creo que has puesto el tema en un eje que es muy importante, porque cómo transformamos y transicionamos hacia el envejecimiento poblacional de una forma que represente realmente las oportunidades que vemos. Quiero compartir que justo ese es uno de los mensajes centrales de las acciones que realizamos en el Fondo de Población. Voy a aprovechar un poco para mencionar de qué forma estamos actuando, y yo ya mencionaba desde el inicio que tenemos más de 50 años acompañando al gobierno de México en los cambios demográficos, y por supuesto, como saben, el trabajo del Fondo de Población está muy vinculado con los temas de salud sexual y reproductiva. Y esto pues nos ha marcado una agenda muy específica. Yo creo que todas y todos conocemos la Agenda 2030, sabemos que hay un antecedente que es la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Muchos lo conocemos como la reunión del Cairo, la Cumbre del Cairo de 1994 en Derechos Humanos, que es muy famosa. Mencionar que en 1994 fue muy claro el tema, y el tema es poner al centro a las niñas, adolescentes, a las mujeres, para el desarrollo de toda la población. Entonces, el UNFPA ha ido trabajando en el descenso de la fecundidad, porque como sabemos, en los años 70, pues existía todo un tema sobre el número de mujeres, de hijos en promedio que tenían las mujeres, que era aproximadamente de 7 en México, y que bajo esta premisa que se tenían en el Cairo en 1994 sobre poner al centro los derechos de las mujeres, por supuesto la parte de autonomía corporal, es justo lo que nos ayuda como a hacer un motor, un eje, una clave para el desarrollo de la población. Y es por eso que uno de los grandes logros, como bien nos compartía César, del descenso de la fecundidad, es el envejecimiento poblacional. Y al ser un gran logro, implica tener una visión de oportunidad. Lo cierto es, como nos comentabas, Luis, puede tener algunos elementos que pues pueden tergiversar un poco el sentido de esta cifra. Quiero recalcar, el año pasado llegamos a la cifra de 8,000 millones de personas en el mundo. Y esto es parte de este logro porque, por supuesto, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, todos hemos sido actores clave para precisamente tener este desarrollo, y este ejercicio en particular nos lleva a ver pues el crecimiento demográfico como una oportunidad. ¿Qué significa que haya 8,000 millones de personas? ¿Qué significa que haya un proceso de envejecimiento? Significa redignificar y resignificar lo que entendemos por las adolescencias, por las juventudes, por las personas mayores. Nos hablabas también, Luis, sobre el tema de cómo fomentar esta cohesión entre generaciones. Y parte de este ejercicio que es clave de cómo vamos a hacer un mundo de oportunidades, así decimos en UNFPA que este es
obtener muchas oportunidades para aprovechar este cambio demográfico es precisamente hacer estos diálogos entre generaciones, que las personas mayores tengan la oportunidad de ser visibilizadas, de ser tomadas en cuenta con una participación activa, proactiva, porque como sabemos, la esperanza de vida sigue aumentando, pero esta esperanza de vida también significa que la participación de las personas mayores sigue estando en edades todavía, en las edades más avanzadas, de una forma muy proactiva. Si lo vemos, cuando platicamos con las personas mayores sobre qué opinan las juventudes de ser adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces escuchamos algunas expresiones como decir, bueno, cuando yo sea persona mayor probablemente voy a estar retirado, feliz y contento, en alguna parte nada más, no sé, leyendo un libro. Y si le preguntamos a las personas mayores sobre las juventudes, pues sabemos que nos dicen algunos elementos como, bueno, las juventudes de ahora tienen otras perspectivas, ya no les interesan las mismas cosas que a nosotros, en fin. Lo cierto es que cuando juntamos esos diálogos, cuando hacemos que las generaciones hablen, encontramos puntos que son muy específicos y que hablan precisamente de esta importancia de tener una conversación muy articulada. Lo cierto es que las personas jóvenes cambian su percepción también sobre la vejez a medida que fomentamos la participación con las personas mayores. Las personas mayores son más receptivas a hablar y vincularse con las personas jóvenes, y es parte de este ejercicio lo que nos va a llevar a transicionar de una forma, digamos, más estratégica para ver todas las oportunidades que esto representa. Ya César nos compartía la cifra que sabemos por las estimaciones del Consejo Nacional de Población, que actualmente, aproximadamente el 12% de la población tiene 60 años o más. Y al 2070 este porcentaje se va a triplicar. Pero ¿quiénes son estas personas mayores del 2070? Son las personas jóvenes, adolescentes de hoy. Entonces, hacer todos estos cambios, esta resignificación de lo que entendemos por juventudes, adolescencias, personas mayores, nos va a fomentar precisamente aprovechar todas estas oportunidades. Cuestiones laborales, derechos, salud, entre otros elementos, sabemos que son desafíos actualmente. Por eso creemos que hay que ir avanzando de forma estratégica, y el Fondo de Población está acompañando al gobierno en diferentes iniciativas para transitar hacia el envejecimiento poblacional de una forma más asertiva, y que con esto podamos también generar mejores condiciones de empleo, mejores condiciones de bienestar, de salud, entre otras. Creo que puede ser uno de estas formas de cómo podemos aprovechar estas oportunidades y que sigan conviviendo todas esas generaciones para que sean sostenibles los impactos y los beneficios que ha tenido la población a lo largo de este tiempo. Muchísimas gracias, Noé. Efectivamente, con esto creo que nos queda mucho más claro, y de alguna manera estaba yo pensando en la siguiente pregunta, pero casi en automático nos hiciste ya el favor de responderla, porque iba yo a preguntarte precisamente qué hace la UFPA por este tema de la intergeneracionalidad, ¿no? Pero bueno, de alguna manera ya nos diste la semblanza. Y ahorita que mencionabas, y parte de los aspectos, la verdad es que me iban llegando muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes, porque es un tema, como dices, al 2070, ¿quiénes serán los adultos mayores, no? ¿Quiénes serán ellos? Pues los adolescentes que están aquí, y que yo quisiera preguntarles, parte de la función que tienen ustedes, ¿creen que deba estar el ir concientizando a estas generaciones que son adolescentes o jóvenes en este momento, para que vayan tomando conciencia que, pues, todos vamos, obviamente, hacia esa edad? Unos van a llegar más rápido que otros, y que obviamente hay que ir previendo un futuro en muchísimos temas y en muchísimos aspectos, como la empleabilidad a cierta edad, la salud, etcétera, todos estos temas que tendrán que ser abordados y que tendrán que estar previstos para que no se vuelvan un problema social. Desde la visión de ustedes y los organismos de los cuales están al frente, ¿cómo se va trabajando esto? ¿Qué planes hay con relación a ello? ¿Qué tal?
Pues bueno, la verdad es que Noé siempre nutre muchísimo la conversación. A veces creo que esta conversación la podremos tener diario, ¿no? Con diferentes personas y al final el impacto, ¿no? Es lo que nos importa, ¿no? Que realmente existen las reflexiones y la pregunta que me acabas de mencionar, pues es clave, ¿no? Porque al final generar la concientización en todas las generaciones de las proyecciones que van a suceder, pues por supuesto es clave de nuestro trabajo. O sea, claro que sí, generamos la sensibilización en diferentes grupos poblacionales, pero también tenemos como todo el tema con corporativos, con gobiernos. O sea, estábamos en en un foro, ¿no? Estábamos en un foro de pobreza de niñas y adolescentes y hablábamos, ¿no? Que este enfoque de género es importante, entonces concientizar a las mujeres de que ellas van a vivir más y con mayor calidad de vida es importante, pero mencionar, ¿no? Los indicadores económicos también es importante, ¿no? Porque desgraciadamente el envejecimiento tiene rostro de mujer y el fenómeno de la feminización de la vejez pues es inminente y nos da datos pues lamentablemente no tan positivos, ¿no? Las mujeres llegan a la vejez con menores recursos económicos y eso pues tiene que ver pues con que no existió en su momento, ¿no? Las herramientas de previsión que mencionaba Noé, ¿no? Y al final pues concientizar a las mujeres del ahorro, ¿no? De que se debe de convivir con mayor salud, con las familias y por supuesto tener concientización de tener buenos hábitos de deporte y pues sobre todo del tema de alimentación, es lo que más nos dedicamos, ¿no? Entonces, Noé y yo, pues convivimos muchísimo en el Fondo de Población de Naciones Unidas. Yo soy asesor reciente, pero pues por supuesto, desde el Fondo de Población en relación con NABU, pues platicamos con muchos corporativos, ¿no? Y voy a acabar un poquito mi respuesta, ¿no? Con resultados de informes, ¿no? Reportes que hemos hecho a través de nuestro trabajo de concientización con las empresas que dan a conocer, ¿no? Que llegamos a la vejez en la situación financiera que ya les comentaba porque creemos que no vamos a llegar a ella, porque existe un miedo de yo no voy a llegar a los 60, pero al final lo que buscamos en el Fondo de Población, en ABU, es que lleguemos a la vejez desde una perspectiva aspiracional, ¿no? Donde querramos llegar a la vejez. O sea, aquí les menciono a muchos de los que están dando algunas preguntas. Ahorita pues voy a tratar de responder alguna para que Noé también responda porque están mandando varias. Pero al final es un tema donde el 72% de las personas mayores son capaces física y cognitivamente de hacer cualquier labor. Entonces, queremos transformar esa mirada de miedo, ¿no? Que nos lleva a la pobreza económica y a la pobreza en salud, a transformarla a un sí podemos llegar de manera saludable y activa, ¿no? Como mucho menciona la Agenda 2030 y por supuesto la OMS, ¿no? En esta década del envejecimiento saludable. O sea, sí se puede, pero hay que hacerlo con previsión, ¿no? Y aquí, pues, platican un poquito, ¿no? De cómo podemos hablar con las diferentes generaciones, pues es justamente a través de la concientización de que todos, ¿no? Tenemos características diferentes, pero podemos convivir, colaborar, co-crear y generar este mundo mucho más, pues no te voy a decir productivo nada más económicamente, sino más feliz, ¿no? Entonces, llegar en estos términos a la vejez y a estas siguientes décadas, pues nos va a dar un panorama muy diferente, ¿no? Que el de las proyecciones negativas, ¿no? Y creo que ahí ya respondí otra de las preguntas que decía si necesitamos, aquí la voy a leer un poco, ¿no? ¿Cómo se podrían hacer para que las nuevas generaciones hablen con personas mayores y lleguen a un acuerdo de un pensamiento igualitario? Yo te podría decir que tal vez no queremos llegar a este pensamiento donde todos pensemos lo mismo y todas las generaciones pensemos lo mismo. Creo que ahí está la riqueza, ¿no? De la intergeneracionalidad, donde todos aportamos para un mundo mejor desde la experiencia, desde la adaptabilidad tecnológica. O sea, todos tenemos algo que aportar y las diferencias pues nos traen riqueza, ¿no? Entonces ahí dejaría mi comentario porque ya van muchas más preguntas, pero pues hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias, César. Sí, efectivamente, están empezando a llegar inquietudes de toda la audiencia que nos está haciendo el favor de seguirnos. Ya César nos hizo el favor de retomar una de las preguntas que nos hace y también veo que Aitana Barragán nos dice, no sé quién guste contestar, si no es César, ¿cómo podremos cambiar la dinámica familiar, ¿no? Si muchos jóvenes
pese a su juventud, pues siguen teniendo un pensamiento muy conservador, ¿no? Y a lo mejor un poquito encasillado en ciertas ideas ya muy conceptualizadas de las personas mayores. También tenemos la pregunta, porque yo creo que las podemos unir. David Sotelo dice, ¿cómo podríamos asegurar que las generaciones más jóvenes tengan las habilidades y el conocimiento necesario para enfrentar los desafíos del futuro, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos vertientes, ¿no? Uno, ¿qué hacer con estos jóvenes que aún tienen un pensamiento, una visión un poquito conservadora? Lo entiendo así, en su visión hacia las personas de los adultos mayores. Y por otro lado, bueno, ¿cómo podemos sensibilizar a estos jóvenes también de cuando llegue el momento, cómo van a enfrentar ellos esos desafíos que están en un futuro, en este momento a lo mejor un poquito lejano, que pareciera que no va a llegar, pero desde este punto de vista, la UFPA o en este caso ABU, trabajan, de qué manera, cómo se acercan a estas nuevas generaciones, cómo es este plan de trabajo o cómo es esta estrategia para entablar ese contacto con estas generaciones. Creo que es una inquietud que compartimos justo, y por eso desde UNFPA hemos puesto tanto énfasis en trabajar directamente con las personas. A ver, yo voy a comenzar un poco por explicar que en UNFPA tenemos un programa específico para atender las necesidades de las juventudes. Tenemos otro programa que es el de población y desarrollo, del cual yo soy responsable, pero trabajamos de forma articulada. ¿Por qué pensamos que es importante entonces desarrollar acciones para las juventudes? Y por ahí veía alguna pregunta donde mencionaba, bueno, también cómo podemos ver esta parte con las personas mayores. Lo cierto es, por eso el tema de intergeneracionalidad es muy importante. Lo que hacemos con las juventudes, lo que trabajamos a favor de las juventudes el día de hoy, va a tener implicaciones para cuando sean las personas mayores del mañana. Y justo a partir de este programa lo que buscamos es generar liderazgos juveniles. Queremos buscar su empoderamiento en diferentes entidades federativas que estén llevando la Agenda 2030 a sus comunidades, que sean precisamente estos agentes de cambio que están dispuestos a hacer una transformación desde el nivel local, en sus familias, en sus comunidades, y después van teniendo mayor impacto en algunos otros espacios. Creo que parte de este ejercicio de transformar la percepción que tenemos de entre generaciones es un elemento que es estructural, que es un elemento cultural, que requiere también que acompañemos todos con un pequeño granito de arena. Voy a poner un ejemplo muy claro, Luis, de cómo hemos visto esta percepción y de cómo ha habido esta solidaridad, y todos nosotros hemos sido tocados de alguna forma durante la pandemia de COVID-19, y recordaremos también cómo los colectivos de jóvenes veíamos precisamente en las colonias, en sus edificios, en otros elementos, cómo se organizaban para ir a hacer las despensas, por ejemplo, o ir por medicamentos para las personas mayores que no podían salir para reducir sus riesgos de contagio. Esta ha sido una respuesta donde las adolescencias, las juventudes se han puesto al frente precisamente en un acto de solidaridad y de apoyo. Lo hemos visto ante las situaciones de emergencias. También recordemos los sismos y cómo ha habido una participación activa de las personas jóvenes y adolescentes. Creo que han marcado cada uno en sus generaciones, y me puedo ir un poquito más atrás. ¿Qué pensamos de las generaciones de los años 60? Que ahora son las personas mayores, pero que en su década, en su momento, lucharon por los derechos de igualdad, por los derechos sexuales, reproductivos, entre otros, la equidad entre hombres y mujeres. Entonces, creo que si reconocemos que cada generación tiene estos aportes, podemos ir rompiendo las brechas que también entendemos que por ahí existen. Lo cierto también es que esta convivencia entre personas mayores, entre personas jóvenes, tiene que partir de un punto de encuentro, ¿no? Busquemos estos acercamientos con las personas, platiquemos simplemente en nuestras casas, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con las personas mayores de nuestra familia, y busquemos estos espacios precisamente de convivencia.
tratemos de ir un poco más de esta mano, particularmente sobre el tema de cierto conservadurismo. Creo que entre generaciones lo hemos visto también, y son procesos estructurales que también requieren un acompañamiento, un seguimiento para tener una visión mucho más holística, constructiva, que nos permita al menos reconocer las diferencias y que nos permita tener un sentido más de cohesión. También escuchamos con las personas mayores algunas veces las renuencias que existen en temas respecto a que las personas mayores tienen una percepción diferente porque nacieron en otra generación, piensan de otra forma, pero justo como era la pregunta que nos compartía Luis sobre algunas juventudes que también son conservadoras, creo que la clave es estar también con una visión disruptiva, que tengamos una visión propositiva de hacer realmente los cambios y que podamos acompañar a nuestro entorno. Por eso me gusta mucho el concepto de ser agentes de cambio, porque buscamos no solo identificar dónde están las diferencias, sino dónde están los encuentros. ¿Qué queremos? Todos estamos de acuerdo en que podemos prevenir alguna situación, o solamente necesitamos atenderla, o preferimos centrarnos en las diferencias y buscar cada quien su camino. Y de eso hablamos cuando hablamos de solidaridad intergeneracional. Un poco también lo dejo por ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Noé. Estaba yo echándole aquí un ojito, como decimos comúnmente, a las preguntas de la audiencia y, por ejemplo, con el permiso de quienes nos han hecho el favor de poner sus inquietudes aquí, Saúl Guerrero nos dice que ante el comentario que nos hacen ustedes, ¿no? Que para el 2070, en esta visión o en esta perspectiva, obviamente la esperanza de vida será aún mayor. Nos pregunta que si esto tendrá un impacto en la tasa de recién nacidos y que se vea disminuida esta y qué efectos podría tener esto, ¿no? Claro, pues mira, yo la verdad es que dentro de esta pregunta que me parece muy relevante, o sea, a grandes rasgos podemos decir que se va a triplicar el número de personas mayores, eso es clave. O sea, sí hay un tema de que la tasa de recién nacidos, bueno, se va a ver afectada definitivamente de aquí al 2070, o sea, sí es mucho más acelerado el tema de cuántas personas mayores se aumentan en términos porcentuales a la población. Entonces ahí te puedo decir que ahorita ya nos había mencionado Noé, ¿no? O sea, sí hay una variante dependiendo del estado, ¿no? Pero sí alrededor del 12-14% de personas mayores en México, y pues va a representar casi 30%, ¿no? 38% para final de siglo, y esto va a significar pues que casi un cuarto, ¿no? De la población, ¿no? Ya va a ser persona mayor de 65, pero el 40, ¿no? Por supuesto, estamos hablando casi la mitad, ¿no? Va a tener mayor de 55, 60 años. Entonces, por supuesto que la dinámica se va a ver afectada porque, pues imaginémonos, ¿no? Todos los escenarios posibles, tanto el transporte como el comercio, como los productos, como la infraestructura, como los productos online que ya compramos, pues van a cambiar, ¿no? Van a cambiar y, por supuesto, vamos a tener que tener las herramientas necesarias para, pues, atenderlo, ¿no? Todo esto representa una mayor oportunidad para vender, crear negocios, productos, empresas, fundaciones. O sea, esto es un mensaje para todos los estudiantes que nos escuchan, que vejez es igual a oportunidad, ¿no? Y esta tasa, ¿no? Que se modifica, estos porcentajes que se modifican, pues van a ser realmente el cambio, pero un cambio positivo, ¿no? Donde si aprovechamos este bono demográfico de personas mayores, va a representar que esta silver economy o economía plateada, ¿no? Nos haga pues más productivos y pues que incremente, por supuesto, nuestro nivel de bienestar. Aquí nada más voy a dejar un tema que me pareció interesante con base en las preguntas, que es el tema de edadismos, le llamamos nosotros, para el tema de inclusión y no discriminación por edad. Les voy a dejar el concepto ahorita único que podemos hablar, que es, bueno, acerca de las personas mayores de 60 años, y es personas mayores, siempre el personas antes del mayores para, por supuesto, pues combatir connotaciones negativas, ¿no? Que están relacionadas con personas de tercera, ¿no? Esta tercera edad, ¿no? Pero también el de abuelos, no todas las personas mayores son abuelos y no todos los abuelos son personas mayores, ¿no? Entonces, también
pues podemos dar estos comentarios en términos de discriminación por edad. La discriminación por edad va para arriba y para abajo, eso pues lo podremos dejar también para otra charla, pero pues por supuesto dejarles estos conceptos, tenía yo la inquietud y espero haber respondido a la pregunta. Claro que sí, César, muchas gracias. Estaba yo viendo aquí una de las preguntas, una por parte de Grecia Aguilar, y nos pregunta que si existe la posibilidad de poder abrir una campaña que pueda combatir o que pueda sensibilizar para, en este caso, al sector de las personas mayores, para que puedan entender mejor a las generaciones actuales, ¿no? Creo que ahí está patente y evidente lo que decíamos muy al inicio de la charla, ¿no? De los choques que puede haber entre generaciones. Pero bueno, yo creo que es el momento también y la oportunidad de poder conocer que si desde la trinchera que tienen ustedes, desde los escenarios que ustedes están manejando, existe la posibilidad por parte de ustedes para una iniciativa, para campañas de esta naturaleza, o es algo que no entra, vamos a decir, en el radio de acción que tienen ustedes. La respuesta es sí, y es uno de los ejercicios centrales que tenemos, y por eso trabajamos de la mano con agencias del sistema de Naciones Unidas, con gobiernos, con la iniciativa privada y con organizaciones de la sociedad civil. De lo que estamos hablando de fondo es de un cambio de la percepción sobre lo que entendemos por juventudes, adolescencias, personas mayores, y que justo también yo voltearía un poco la pregunta, ¿cómo podemos cambiar la percepción de las personas mayores hacia los jóvenes? Tal vez, ¿por qué no pensamos en cómo podemos hacer una campaña para cambiar la percepción de los jóvenes sobre las personas mayores? ¿De qué hablamos de fondo? Estamos hablando de que, bueno, buscamos resignificar todos estos conceptos de tal forma que tengamos una visión mucho más integrada. César nos hablaba de la discriminación por edad, y todos en los diferentes grupos de edades en algún momento la vivimos. ¿Qué pasa con las juventudes que tienen también pues esta situación de discriminación porque son muy jóvenes, porque todavía no tienen experiencia, entre otros elementos? O lo mismo con las personas mayores, ¿no? Que ya son personas que ya no tienen una actividad específica, ya no son tan proactivos como en sus juventudes. La verdad es que el aumento de la esperanza de vida, si me permites, a retomar un par de las preguntas, porque me parece muy importante hablar del aumento de la esperanza de vida y qué significa esto, porque también vi preguntas donde las personas jóvenes piensan o plantean cómo se pueden preparar. Y creo que esto es un detonante, este tipo de preguntas son detonantes justo para ver que ese tipo de campañas puedan tener algún efecto o no. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Siempre sabemos que uno de los principales desafíos será la desigualdad económica y, por supuesto, la desigualdad de género. No solamente en México, lo sabemos en la región, pero también podemos ver que en otras regiones han transicionado de forma mucho más estratégica. Y estamos hablando de Europa del Este, Asia, Japón, que tiene la esperanza de vida más alta, Corea, que está en esta situación también. Ya son sociedades que se encuentran inmersas en el proceso de envejecimiento y que han creado modelos de negocio que se han adaptado a estos cambios demográficos, se han creado programas de gobierno que han atendido esto también y que llegan a tener este componente comunicacional. Aquí, y aprovechando la oportunidad que tenemos de hablar con estudiantes, también queremos hacer esta invitación a que cada uno de nuestros procesos de formación veamos qué granito de arena podemos poner, ¿no? Yo estoy pensando en ejemplos con los colegas del área de comunicación, cómo podemos ser más disruptivos respecto a las campañas publicitarias. Hemos visto diferentes estadísticas de representatividad de los diferentes grupos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en medios de comunicación, en promocionales, comerciales, etcétera. Sabemos que hay una baja representación de mujeres, de personas indígenas, de personas afrodescendientes. También sucede con las personas mayores. Entonces, podemos buscar estos espacios para tener precisamente estos cambios, ¿no? Y esta oportunidad que tenemos simplemente es ese primer ejercicio. Tal vez es parte de lo que queremos que también se lleven los estudiantes en estas conversas de cómo, pues, estas conversaciones que tenemos pueden llegar también a impactar
a sus comunidades, a sus familias, dentro de sus clases, para que puedan también conversar. Bueno, sí, podemos hacer cambios, sí, podemos hacer campañas, pero todo comienza con uno mismo. Muchas gracias, Noé. Sí, gracias que nos ayudaste a retomar y a compactar algunas de las preguntas que han ido llegando y que siguen llegando, y por lo cual agradecemos su interés y participar en esta charla que tenemos. Y me llamaba muchísimo la atención que hay 2, 3 preguntas por ahí que dicen que si efectivamente creen que lleguemos al 2070, ¿no? No sé exactamente a qué se estén refiriendo, ¿no? Me queda un poquito ahí vaga el concepto de a qué se están refiriendo, de si llegamos o no al 2070, pero veo que hay mucha inquietud. Y algo que mencionan ellos, por ejemplo, aquí Ángel Javier Muñiz, que dice qué cambios en la cultura y los valores debemos de tener y contemplar para el 2070 debido a esta interacción entre generaciones, y creo que de alguna manera ya lo han ido respondiendo ustedes precisamente en esta visión, vamos a decirlo así, y en esta proyección, ¿no? Pues a futuro. Surge, no han hecho, me llama la atención que no han hecho esta pregunta los chicos, pero me permito hacerla yo, porque creo que nos puede ayudar también a bajar alguna de las respuestas que están planteadas o que están buscando los que participan en la charla. Hay una forma de integrarse, de que estas nuevas generaciones puedan integrarse al trabajo que hacen ustedes. ¿Hay esa posibilidad? ¿Hay una puerta abierta ahí para quien le interese el tema y que pues sea parte de esta responsabilidad que como sociedad tenemos de trabajar en este futuro? ¿Hay una forma de poderse integrar con ustedes y ser parte de esta preocupación social? Claro, pues voy a ir de atrás para adelante porque como tú mencionas, hay muchas preguntas. Traté de leerlas rápidamente, tomé algunas notas y espero ser como bastante asertivo, ¿no? Y bastante concreto porque también el tiempo nos apremia. Pero a grandes rasgos, el tema, por supuesto, de los valores y cambios, ¿no? Rumbo al 2070, pues tiene que venir desde la parte pues, de cambio de hábitos. O sea, vivimos en el segundo país más obeso del mundo, ¿no? Tenemos pues también los indicadores más altos de diabetes, hipertensión, ¿no? De la región, y eso, pues por supuesto, hace que la esperanza de vida no sea igual a calidad de vida. Por ahí la pregunta es si llegamos al 2070. Pues les voy a decir, sí vamos a llegar, pero no vamos a llegar tan sanos como ustedes creen. Les doy la experiencia personal. Una de mis abuelas murió ahorita a los 90 años y fumaba y tomaba su coca, no es comercial, desde los 17 años. Muy lamentablemente, más o menos sus 30 últimos años, 20 últimos años, fueron altamente sedentarios. Entonces pueden ustedes llegar a pensar que pues, si vivimos más, ¿para qué queremos vivir más si no vamos a tener la calidad de vida que esperamos? Pero eso no va a llegar solo. Si no hacemos prevención, cambiamos nuestros hábitos, hacemos deporte y le decimos al mexicano de al lado que tenemos que comer menos y mejor, pues por supuesto, ¿no? Eso pues van a ser cambios radicales, pero son los necesarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, leí muchísimas preguntas, ¿no? Más de 4, la palabra conservador, ¿no? O sea, si podemos cambiar ese pensamiento conservador, pues yo llegaría a un tema pues más de balance, más de consenso, más de convivencia, más de charlar con el otro, ¿no? Porque creo que vivimos en sociedades latinoamericanas que priorizamos el segregar, el dividir, ¿no? Pero en realidad tenemos que llegar a la unión y a la co-creación. Entonces, yo los invitaría a escuchar, ¿no? A ese pensamiento conservador para poder, pues por supuesto, nutrir las ideas del futuro. Y ahí, pues voy a cerrar mi comentario con un caso, ¿no? Que es justamente de trabajo en ABU y que cierra con el tema de la invitación que mencionábamos de qué podemos hacer y si se pueden unir. La respuesta es un sí. Tenemos muchas iniciativas desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, desde ABU, trabajamos como socios implementadores de la Estrategia Nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas desde ABU y pues tenemos desde la carrera plateada hasta voluntariados, prácticas profesionales. Nos pueden encontrar en sus plataformas de servicios sociales y prácticas profesionales. Muchísimos estudiantes de UVM han pasado por ABU, por el Fondo de Población.
apoyándonos en estas estrategias. Así es que la respuesta está pues a un clic de distancia en sus plataformas para unirse y ahí pues por supuesto generar estas conexiones, ¿no? Porque les mencionaba en dos casos particulares cómo se unen las generaciones de manera satisfactoria y son, uno, en la carrera plateada, nuestro asesor principal tiene más de 60 años que está llevando a cabo en una consultoría la carrera plateada. Y también tenemos otro producto que es para empresas, que es la certificación Age Friendly de discriminación y inclusión y no discriminación por edad. Y esta la lleva a cabo liderada por, se llama Arturo, que saludos a nuestro estimado colega Arturo, de 63 años, con más de 30 años de experiencia en calidad y sobre todo como asesor también del Premio Nacional de Calidad, ¿no? Entonces, ahí les puedo decir que pues tal vez este pensamiento conservador pues nos puede llevar al siguiente nivel siempre y cuando abramos esta puerta, este micrófono, esta conexión con el otro, ¿no? Entonces, les dejo estos casos de estudio y espero pues haber sembrado esta semilla de pues ese pensamiento conservador, esa otra generación, pues pueden representar una gran oportunidad. Muchísimas gracias, César, y muchas gracias por haber hecho este match de muchas de las inquietudes y haberlo como sintetizado para poder dar respuesta. Y una pregunta que creo que de alguna manera ya se tocó, pero nos preguntaban que si se está calculando, obviamente, o hay una aproximación de que la población de personas mayores se vaya triplicando para el 2070. ¿Qué impacto nos está preguntando Leo Fuentes que puede tener esto en la economía del país? Me encanta escuchar esta pregunta y si me permites, les voy a comenzar con una parte muy personal porque como escucharon en la presentación, yo soy egresado de RI y en mi proceso de formación encontré la demografía que acompaña, por supuesto, la economía como pues parte de este proceso de formación académica que ahora pongo al servicio de la población precisamente para identificar estos escenarios desde el UNFPA y Naciones Unidas. Y esta pregunta me gusta mucho porque nos lleva a ser muy específicos en un tema que ponemos siempre en la agenda. Todos estos elementos que estamos compartiendo sobre el aumento de la esperanza de vida, el descenso del número de hijos en promedio que pueden llegar a tener las personas, las mujeres, cómo se va a triplicar, qué efectos va a tener entonces, no solo en la cuestión demográfica, sino los impactos económicos, ambientales, sociales. Estoy retomando también algunas de las preguntas que nos han hecho, pues específicamente sí se articulan, sí va a tener un tema que requiere que anticipemos estos cambios. Es un llamado a la acción y UNFPA tiene un concepto que aplica como llamado a la acción que es resiliencia demográfica. Hemos escuchado el concepto de resiliencia aplicado en diferentes aspectos como la psicología, pero en este caso en particular desde una visión de población, el concepto de resiliencia demográfica no es otra cosa más que anticipar los programas, planes, acciones que se tienen frente a los cambios demográficos que ya hemos mencionado y que de esta forma podamos transitar de una forma más estratégica. Los impactos económicos son muchos y podemos transformarlo en oportunidades. Por eso siempre nos escuchan a César y a mí hablando de las oportunidades que representa el envejecimiento. Algo que sabemos es cuando aumenta la esperanza de vida, también aumenta el número de años que las personas siguen trabajando. Entonces, este aumento en la edad de retiro también está llevando a que las personas mayores siguen siendo productivas, siguen trabajando. Eso también implica que existe una recaudación fiscal por sus aportaciones y que también necesitamos que, por supuesto, se vea reflejada en términos económicos, en particular en infraestructura. Y aquí voy a hacer un pequeño cruce entre el efecto en medio ambiente y los proyectos urbanos. Y lo que sabemos que actualmente, pues, lo vivimos cuando vamos caminando por la calle, por las banquetas. Imagínense si una persona mayor tiene la facilidad de transitar en transporte público, en ir simplemente de su casa al súper o al hospital, lo que sea, de una forma muy
que no implique un riesgo para ellos. Entonces necesitamos tener modelos, programas que precisamente identifiquen estas necesidades y que vayan pues trabajando de forma conjunta, porque sigue habiendo una participación de las personas mayores en términos de recaudación fiscal, que implicaría que hubiese un fortalecimiento en los proyectos urbanos, económicos, ambientales, para que, por ejemplo, algunos de los estudios que se tienen por el Colegio de México respecto a los efectos del cambio climático en las poblaciones de adultos mayores, sabemos que, pues, en términos de salud, existen en términos de la redistribución que tienen geográficamente las personas mayores respecto a los centros de casas de día, hospitales, inundaciones, o sea, hay una variedad de temas que sí efectivamente van a tener un impacto, pero por eso hacemos un llamado a la acción hoy. Por ahí había visto una pregunta que me gustó mucho porque hablaban como del futuro, si era viable o no. Algo que podemos decir es que no hay futuro si no hay presente. Por eso, ya que sabemos todos estos escenarios, que al final de cuentas no es una bola de cristal, ¿no? Lo que tenemos en la demografía, que esto va a pasar específicamente así. No, son escenarios que se trabajan con métodos estadísticos de probabilidad, que bajo todas las condiciones y con datos y metodologías matemáticas muy específicas, se tienen esas proyecciones que son muy certeras, pero aún así tenemos la posibilidad de accionar desde hoy para que tengamos precisamente estas condiciones que incorporen pues una oportunidad en cuestiones económicas, laborales, de salud, y que tengamos entonces pues una mejor infraestructura para que vivamos de una mejor forma con igualdad de condiciones para todas las edades. Muchísimas gracias, Noé. Pues bueno, el tiempo ya nos alcanzó, no nos perdonó también y tenemos que hacer el cierre. Sé que se están quedando ahí algunas preguntas o varias preguntas que desafortunadamente por el tiempo no alcanzamos a responder y quedarían para otra sesión. Pero antes de devolverle el micrófono y la imagen a la maestra Yamil para que nos ayude a hacer el cierre de la transmisión, quisiera yo, si podemos brevemente, tanto César, Noé, no sé si quieran dar un mensaje de cierre final que nos permita pues ponerle punto final, al menos por el momento, a esta interesante charla. Claro, pues aquí el mensaje, además de agradecimiento, ¿no? Para todo el sistema Laureate y para VM en particular, pues es que se queden con el mensaje de vejez es igual a oportunidad, definitivamente, y que la inclusión para todas las edades, con un foco en personas mayores, pues es definitivamente la estrategia del futuro, ¿no? Y que, pues por favor, ¿no? Volteen a ver la economía plateada, que es la tercera más grande a nivel global y va en aumento. Entonces, pues ahí están las oportunidades, estimados, para todos los estudiantes que nos escuchan y pues nuestros aliados, ¿no? Desde VM. Un abrazo. Muchas gracias, César. Noé, quisiéramos escuchar también tu comentario final y de cierre y de conclusión. Gracias. Yo quiero dejarlos con una invitación, que conozcan el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que trabajamos precisamente para la población, las adolescencias, las juventudes, las personas mayores. Pueden consultar nuestras redes sociales, pueden contactarnos directamente, y que sepan que hay un espacio en UNFPA para las voces, para escuchar las narrativas y que queremos accionar de forma conjunta. Siempre las juventudes, las personas mayores al centro de los planes, programas y acciones de UNFPA para que todos podamos avanzar de una forma mucho más estratégica, que podamos reducir las brechas de género económicas y que tengamos y que las personas, adolescentes, juventudes, personas mayores puedan explotar todo su potencial. Estamos aquí precisamente para abrir estos espacios. Pueden contactarnos de forma directa y encantados de seguir ya buscando diferentes vinculaciones con todos y todos. Muchísimas gracias, en verdad, para nosotros como universidad el tener oportunidad de tener esta charla con estos temas interesantes y que se vuelven, creo yo también, pues un asunto de responsabilidad para todas las generaciones, independientemente de la edad que tenemos, porque
como dice esa frase, a lo mejor ya un poquito trillada, pues todos vamos para allá. A unos nos falta menos que a otros, pero todos en algún momento seremos parte de esa población y por lo tanto tenemos que ser, creo que, empáticos y responsables con todo lo que esto implica. Pues yo, a nombre de la universidad y mío propio, agradezco en verdad el tiempo que han dedicado para poder tener esta charla con nosotros, con nuestra comunidad, a todos los que nos han seguido también, nuestro agradecimiento y una disculpa por no haber a lo mejor atendido una de todas las preguntas, pero bueno, nuestros invitados creo que hicieron un trabajo de ir resumiendo y poder dar respuestas a estas inquietudes que nosotros les agradecemos que lo hayan hecho, y si nuestros invitados me lo permiten y la audiencia también, me permito enviar nuevamente la imagen y el micrófono con la maestra Yasmín para que nos permita hacer el cierre formal de esta interesante charla. Adelante, maestra Yasmín. Le agradezco mucho, maestro Luis, en esta ocasión. También agradecemos que nos hayan compartido sus conocimientos con nuestros estudiantes y docentes en esta visión de futuro que en la pregunta si llegamos al 2070 había como un dejo catastrofista, pero yo creo que nos dan a todos un rayo de esperanza y que finalmente se tiene que trabajar desde hoy. Les agradecemos mucho a todos y nada más nos resta cerrar con nuestro lema: Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias y buenas noches. Una producción de VM Radio.